Mi nombre es doctora Elena Vargas y durante 15 años he trabajado como psiquiatra forense especializada en evaluaciones de custodia infantil y abuso psicológico. Lo que mi tía Beatriz nunca supo mientras elaboraba su estrategia para quitarme la custodia de mis hijos, era que yo había mantenido en secreto mi verdadera profesión, permitiendo que la familia creyera que era simplemente maestra de kinder después de mi divorcio. Todo comenzó cuando mi esposo murió en un accidente automovilístico hace 3 años, dejándome viuda con 2 niños de 6 y 8 años. Durante los primeros meses de duelo, mi tía Beatriz, psicóloga clínica con su propia consulta, se ofreció a ayudarme con los aspectos emocionales de criar a mis hijos como madre soltera. Elena me decía durante sus visitas semanales, los niños necesitan estabilidad emocional. Como psicóloga, puedo ver signos preocupantes en su comportamiento. Yo mantenía un perfil bajo intencionalmente. Después de la muerte de mi esposo, había tomado una licencia de mi posición como directora del Departamento de Psiquiatría Forense en el Hospital Psiquiátrico Nacional. Oficialmente, trabajaba medio tiempo como maestra de kinder mientras procesaba mi duelo, pero en realidad continuaba escribiendo dictámenes forenses y asesorando casos complejos desde casa. Es temporal, les había explicado a mis hijos. Mamá necesita un trabajo más tranquilo mientras nos adaptamos a nuestra nueva vida. Lo que no les dije era que estaba documentando meticulosamente cada interacción con tía Beatriz, quien comenzaba a mostrar patrones de comportamiento que reconocía profesionalmente como intentos de manipulación psicológica. Elena, has perdido mucho peso, me decía durante nuestras conversaciones, tomando notas discretas en una libreta. ¿Estás durmiendo bien? Los niños me comentaron que a veces lloras por las noches. Es normal en el proceso de duelo, Beatriz. Como profesional, me preocupa que tu estado emocional pueda estar afectando tu capacidad para tomar decisiones parentales apropiadas. Cada comentario estaba cuidadosamente formulado para sembrar dudas sobre mi estabilidad mental. Lo que tía Beatriz no sabía era que yo había evaluado a cientos de manipuladores psicológicos durante mi carrera y reconocía cada táctica que estaba usando. La situación escaló cuando comencé a salir ocasionalmente con un colega médico. Mis hijos, que habían estado resistiéndose al proceso de sanación, finalmente empezaron a mostrar signos de adaptación positiva. Elena, me confrontó tía Beatriz después de una cena familiar. ¿Crees que es apropiado introducir figuras masculinas en la vida de los niños tan pronto? Como psicóloga, debo decirte que esto puede crear confusión emocional adicional. Los niños están bien, Beatriz. De hecho, están mejor de lo que han estado en meses. Eso es exactamente lo que me preocupa. Los niños pueden estar reprimiendo emociones traumáticas para complacerte. Es un mecanismo de defensa común en situaciones de inestabilidad parental. Sus observaciones profesionales se volvieron más frecuentes y más invasivas. Comenzó a aparecer sin avisar, interrogaba a mis hijos sobre mi comportamiento y sugería constantemente que yo necesitaba apoyo profesional adicional. Tía Beatriz dice que mamá está triste todo el tiempo, me reportó mi hijo mayor después de una de sus visitas. ¿Es verdad? ¿Tú crees que mamá está triste todo el tiempo? No. Pero tía Beatriz dice que a veces las mamás no se dan cuenta cuando están enfermas. Era manipulación psicológica clásica, dirigida tanto hacia mí como hacia los niños. Intensifiqué mi documentación, grabando conversaciones, legalmente, en mi propia casa, y manteniendo registros detallados de cada interacción. El golpe final llegó cuando tía Beatriz presentó una petición formal ante el tribunal familiar, solicitando la custodia de mis hijos basándose en mi supuesta inestabilidad emocional postraumática y mi incapacidad para proporcionar un ambiente emocionalmente seguro. Como profesional de la salud mental, declaraba en su petición, he observado durante meses patrones preocupantes en el comportamiento de mi sobrina que sugieren una depresión severa no tratada y posible negligencia emocional hacia los menores. La audiencia se programó para un martes por la mañana en el juzgado familiar del centro de la ciudad. La sala era pequeña y formal, con el escritorio del juez dominando el espacio. Tía Beatriz llegó vestida profesionalmente, cargando una carpeta gruesa de evidencia, y acompañada por su abogado. Su señoría, comenzó el abogado de tía Beatriz, mi clienta, la doctora Beatriz Herrera, psicóloga clínica certificada con 20 años de experiencia, ha observado patrones alarmantes en el hogar de su sobrina que ponen en riesgo el bienestar emocional de 2 menores.
El juez, un hombre mayor con expresión seria, revisó los documentos. Doctora Herrera, explique sus observaciones. Tía Beatriz se enderezó en su silla, claramente confiada en su posición. Su señoría, como profesional de la salud mental, he observado en mi sobrina Elena síntomas consistentes con depresión mayor postraumática no tratada. Ha perdido peso significativamente, muestra irritabilidad, llanto frecuente, más preocupante, ha introducido prematuramente figuras masculinas en la vida de los niños como mecanismo de escape emocional. Continuó, los menores están mostrando signos de estrés emocional y confusión. Han comenzado a asumir roles parentales inapropiados, consolando a su madre durante episodios emocionales. Esto constituye parentificación, una forma de abuso emocional. El juez tomaba notas mientras ella hablaba. ¿Cuál es su recomendación profesional? Mi sobrina es emocionalmente inestable para criar niños. Como profesional recomiendo que yo tenga la custodia temporal mientras ella recibe tratamiento psiquiátrico intensivo. Tengo la estabilidad emocional, los recursos financieros y la experiencia profesional para proporcionar el ambiente terapéutico que estos niños necesitan. El juez parecía convencido. Se dirigió a mí. Señora Vargas, ¿cómo responde a estas evaluaciones profesionales? Me levanté tranquilamente y saqué mi cartera. Su señoría, antes de responder, quisiera aclarar mi situación profesional. Extraje mi credencial oficial y la coloqué sobre el escritorio del juez. Soy la doctora Elena Vargas, psiquiatra forense certificada con 15 años de experiencia en evaluaciones de custodia infantil y directora del Departamento de Psiquiatría Forense del Hospital Psiquiátrico Nacional. El silencio en la sala fue absoluto. Tía Beatriz se quedó con la boca abierta, su confianza evaporándose instantáneamente. Durante los últimos 3 años, continué, he estado en licencia parcial procesando el duelo por la muerte de mi esposo. Mi tía asumió que era solo una maestra de kinder, porque eso fue lo que les dije a mis hijos para simplificar mi situación laboral temporal. Saqué mi propia carpeta, considerablemente más gruesa que la de tía Beatriz. Su señoría, he documentado sistemáticamente los intentos de mi tía de manipular psicológicamente tanto a mí como a mis hijos durante los últimos 8 meses. El juez examinó mi credencial. Doctora Vargas, está diciendo que ha estado observando profesionalmente este caso desde adentro. Exactamente. Mi tía ha empleado técnicas de manipulación psicológica clásicas, incluyendo gaslighting, triangulación emocional y parentificación inversa, irónicamente los mismos comportamientos que ahora proyecta sobre mí. Proyecté en una pantalla el análisis que había preparado. Estas son transcripciones de conversaciones donde mi tía planta sistemáticamente semillas de duda sobre mi estabilidad mental en los niños. Aquí están los registros de sus visitas no anunciadas, diseñadas para encontrarme en momentos de vulnerabilidad natural del duelo. Tía Beatriz intentó interrumpir. Elena, esto es. Doctora Vargas, me corregí firmemente. Y permíteme continuar con mi evaluación profesional. Me dirigí al juez. Su señoría, como especialista en psiquiatría forense, puedo confirmar que mis hijos están psicológicamente sanos y bien adaptados. El duelo que hemos procesado como familia ha sido apropiado y terapéutico. Mi tía, por otro lado, ha mostrado patrones consistentes con trastorno narcisista de la personalidad y comportamientos manipulativos que constituyen abuso psicológico. Presenté evaluaciones psicológicas completas de mis hijos, realizadas por colegas independientes. Estas evaluaciones, realizadas por profesionales externos, confirman que ambos menores están emocionalmente estables y no muestran signos de negligencia o abuso. El abogado de tía Beatriz intentó objetar. Su señoría, esto es claramente un conflicto de interés. Al contrario, interrumpió el juez. La doctora Vargas está más calificada que nadie para evaluar esta situación. Doctora Herrera, ¿sabía usted que su sobrina era psiquiatra forense? Tía Beatriz tartamudeó. No, ella nunca me dijo. Y basó su evaluación en observaciones de alguien que creía que era solo una maestra de kinder. Pero las observaciones siguen siendo válidas. Doctora Herrera, dijo el juez con voz severa, ¿realizó usted evaluaciones psicológicas formales de los menores antes de presentar esta petición? No fue necesario, yo pude observar. ¿Tiene usted especialización en psiquiatría infantil?
No, pero mi experiencia general. Doctora Vargas, se dirigió el juez a mí. ¿Cuál es su evaluación profesional de este caso? Su señoría, este es un caso clásico de proyección psicológica. Mi tía ha intentado crear la crisis emocional que pretende resolver. Sus acciones constituyen abuso psicológico familiar y violación de la ética profesional. La sentencia fue inmediata y contundente. No solo se desestimó completamente la petición de tía Beatriz, sino que el juez ordenó una investigación del Colegio de Psicólogos sobre su conducta profesional. Doctora Herrera, declaró el juez, sus acciones representan una violación grave de la confianza familiar y profesional. Se prohíbe todo contacto con los menores hasta nueva orden. 3 meses después, tía Beatriz perdió su licencia profesional. La investigación reveló un patrón de comportamientos similares con otros familiares a lo largo de los años. Regresé oficialmente a mi posición en el hospital psiquiátrico, donde ahora dirijo un programa especializado en detección de abuso psicológico familiar. Mis hijos, que resultaron ser mucho más resilientes de lo que cualquiera había esperado, florecen en nuestro ambiente familiar estable. Mamá, me preguntó mi hijo mayor después de que todo terminó, ¿por qué no le dijiste a tía Beatriz que eras doctora? Sonreí mientras revisaba uno de mis casos más complejos. Porque a veces, mi amor, las personas revelan su verdadera naturaleza solo cuando creen que tienen poder sobre otros. Y a veces, la mejor manera de proteger a una familia es observar silenciosamente hasta que llega el momento de actuar. La justicia, aprendí, a veces requiere paciencia profesional y documentación meticulosa. Pero cuando finalmente llega, es devastadoramente precisa.